Hola de nuevo, queridos amigos. Ya hemos completado, como habéis visto, del Rincón de la Ciencia todos los aspectos básicos del conocimiento del cosmos, pero no termina aquí esta lista. Es decir, yo voy a seguir, como os comenté, añadiendo artículos, libros, pues cantidad de reportajes que vayan relacionando con estos temas. Y en concreto vamos a empezar con la serie del Cosmos de Carl Sagan, mítico programa de televisión que emitió la BBC por primera vez en los años 80 aproximadamente, entre 80 y algo. Yo era bastante pequeña, pero existía ese programa, lo echaban en la segunda cadena de la televisión española, de aquellas no había tantos canales como ahora, y la verdad es que creo que este divulgador ha sido uno de los padres de los grandes avances en la divulgación científica, junto con el famoso señor Isaac Asimov, ilustrísimo también divulgador científico de todos los tiempos. Entonces creo que es lo que más se acerca a cómo conferimos nosotros en la vida real el mundo del universo. Entonces voy a dedicar los siguientes capítulos, no sé cuánto me llevarán porque es un tratado bastante amplio, y le voy a titular pues eso, El Cosmos de Carl Sagan. Y de hecho, o sea, es que su libro, su programa, todo se titula así, y este libro en concreto, sobre el que estoy trabajando toda la información, viene precisamente de esos primeros programas de divulgación científica de los años 80. Para aquellos que nunca lo pudieron conocer porque nunca tuvieron la posibilidad de visualizarlo porque no habían nacido o bien porque no estaban al alcance de ello, pues bien, esto es para un poquito, pues todos estos conocimientos áridos, quizás un poquito de difícil comprensión para gente no docta ni puesta en el tema, eran difíciles de comprender. Esto quizá también nos ayude a aclarar un poquito. Vamos a hablar del cosmos, pero en general esto está basado no solo realmente con el cosmos, el universo como tal, sino todo lo que es, en fin, el planeta Tierra, sus alrededores, las galaxias, la historia, sus avances a través de la astronomía, desde que el hombre es hombre. En fin, es un compendio de un totus revolutum, pero que ayudará mucho también a asentar las bases de todo lo que hemos ido compartiendo con vosotros durante todos estos meses. Y por supuesto, como he dicho, tanto del National Geographic, de todos los reportajes de investigación y noticias que vayan saliendo, pues iré colgando artículos. Asimismo, pretendo hacer lo mismo con la biblioteca de historia, que todavía la tengo un poquito pendiente de realizar, porque claro, quiero ver cómo empiezo a tratar los temas. No sé si de forma cronológica, lo suyo sería de forma cronológica, pero como hay veces que no tengo toda la información como quisiera y lo quiero también relacionar con la filosofía y las corrientes de pensamiento de cada momento, pues a lo mejor, por ejemplo, en la línea de historia, pues empiezo por la historia medieval de España, que es lo más acuciante en teoría, que más nos atañe a nosotros, para comprender un poco nuestros orígenes, nuestra forma de pensar, nuestra cultura como tal, y aparte de ahí pues extenderme pues eso, todas las civilizaciones que ha habido, en fin, todas estas cosas, ¿no? Lo suyo sería empezar por la edad de piedra, el paleolítico, tal y cual, pero bueno, yo según vaya teniendo la información la voy colocando y luego vosotros podréis consultar por episodios, capítulos, la lista que más os convenga, pues a mero hecho de vuestra simple curiosidad y lo que queráis aprender. Así pues voy a prestar una breve introducción por fin al cosmos de Carl Sagan, y en la que vamos a ver pues grandes informaciones. Empezaré por lo que es la introducción básica, con una cita de Séneca. Llegará una época en la que la investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida
de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignorábamos cosas que para ellos eran tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza nos revela sus misterios de una vez para siempre. Esto se escribió en el siglo I después de Cristo, o sea, Séneca, Cuestiones naturales, es el tratado que él escribió. La cuestión, esto es, para que nos hagamos una idea, una frase que quiere decir mucho, es decir, y eso se aplica a nuestro día de hoy. Lo que aprendamos hoy será un legado para el futuro. Por eso yo siempre en todos los reportajes que estáis viendo en mi lista, en mi canal, hago tanto hincapié en la necesidad de comprender nuestra historia. No solo la española, la historia del mundo en realidad, porque es que es el espejo que vamos a reproducir en generaciones venideras para que nos puedan comprender cómo fuimos como especie y los que vayan naciendo en un futuro puedan tener un sustento del que alimentar su curiosidad natural, porque no olvidemos que el hombre es un ser que tiene una curiosidad natural y que por ella se va a alimentar de tratados lo más verídicos, lo más contrastados y lo más informativos posibles, a afán de contrarrestar el negacionismo y todas las cosas de desinformación que estamos viendo hoy en día para tirar por tierra el pensamiento intelectual, porque no nos olvidemos que estamos viviendo tiempos convulsos en los que la intelectualidad está perseguida y yo me sentiré como una luz, como una radio de la resistencia contra todo este tipo de doblegamiento que quieren pronunciar. Entonces, en todo caso, espero que sea ameno este camino y que lo podamos compartir. En los tiempos antiguos, en el lenguaje y las costumbres de cada día, los sucesos más mundanos estaban conectados con acontecimientos de mayor trascendencia cósmica. Un ejemplo encantador de todo ello es el conjuro contra el gusano al cual los asirios del año 1000 a.C., esta civilización la estudiaremos, atribuían el dolor de muelas. Se inicia con el origen de un universo y a cada paso acaba con un remedio para el dolor de las muelas, citado en esta frase del conjuro que se han encontrado en vestigiosos documentos antiguos. Después de que Anu hubiera creado el cielo, y de que el cielo hubiera creado la tierra, y de que la tierra hubiera creado los ríos, y de que los ríos hubieran creado los canales, de que de los canales hubieran creado el cenegal, y de que el cenegal hubiera creado el gusano. El gusano se presentó llorando ante Shamash, derramando sus lágrimas ante Ea. ¿Qué vas a darme para que pueda comer? ¿Qué vas a darme para que pueda beber? Te daré higo seco, te daré albaricoque. ¿Y de qué me van a servir un higo seco y un albaricoque? Levántame y entre los dientes y las encías permíteme que resida. Por haber dicho esto, oh gusano, que Ea te castigue con el poder de su mano. Curioso, o sea, evidentemente las bacterias provocaban, no había higiene, no había nada, provocaban evidentemente gusanos y grandes peligros de infecciones para la raza humana. De hecho, vivían bastante poco. Tratamiento. Has de mezclar cerveza de segundo grado y aceite. Has de recitar 3 veces este conjuro sobre la medicina y aplicarla luego sobre el diente. Así eran. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo.
pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado donde las fuerzas dominantes eran dioses como Emu, Amnu, Ea y Shamash. En este universo las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Es decir, actualmente hemos descubierto que una manera eficaz y elegante de comprender el universo, el método llamado ciencia, este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos, hasta parecernos algo remoto y sin consecuencias importantes para nuestras preocupaciones del día a día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una gran grandeza, valga la redundancia, que inspira vértigo y éxtasis, y es una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte en un sentido real y profundo de este cosmos, que nacimos en él, hecho verídico y comprobado, y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y sus orígenes. En este tratado veremos que está dedicado a la exploración de estas perspectivas cósmicas. En la primavera y el otoño de 1976, Carl Sagan formaba parte del equipo de imagen en vuelo del vehículo y aterrizaje Viking, y le dedicaban un conjunto de cientos de científicos colegas a la exploración del planeta Marte. Por primera vez en la historia humana se había hecho aterrizar 2 vehículos espaciales en la superficie de otro mundo. Los resultados descritos de modo más completo en el capítulo que veremos en el capítulo 5 fueron espectaculares, y el significado histórico de la misión quedó claro para todos. Sin embargo, el público en general apenas sabía nada de estos grandes acontecimientos. La prensa en su mayoría no les prestaba atención, cosa que yo también critico duramente, porque ¿cómo vamos a esperar una sociedad formada e informada si apenas en la prensa ocupamos reportajes de sapiencia, de ciencia y de cultura? Digamos que estamos más denostados a la prensa panfletística, prensa más de políticas, historias, más que lo que en realidad ocurre con la ciencia. Y sería interesante que cambiaran por algún momento los sistemas de las editoriales para dar cabida a la cultura, porque la cultura, recordemos, sin ella no somos nada. Entonces, como no podían compartirlo, cuando se tuvo la seguridad de que no se obtendría una respuesta definitiva sobre la posible existencia de vida en Marte, el interés disminuyó todavía más. La ambigüedad se toleraba muy poco. Cuando se descubrió que el cielo de Marte presentaba un color amarillo rosado en lugar de azul, que se le había atribuido al principio equivocadamente, el anuncio fue recibido por un coro de joviales silbidos por parte de los periodistas reunidos. Querían que incluso en este aspecto Marte se pareciera a la Tierra. Creían que su público se desinteresaría paulatinamente de Marte a medida que el planeta resultase cada vez más distinto a la Tierra. Sin embargo, los paisajes de Marte son impresionantes, las vistas conseguidas son imponentes. Y positivamente, por experiencia propia, existe un enorme interés global por la exploración de los planetas y por muchos temas científicos relacionados con ella. El origen de la vida, de la Tierra y el cosmos, la búsqueda de las inteligencias extraterrestres que se podían estimular en este interés a través del medio de la comunicación más poderoso fue la televisión, que es gracias a este divulgador, como hemos dicho, Carl Sagan, que empezó a ofrecer este tipo de documentales para que la gente estuviera informada. Pues más o menos modestamente y humildemente hablando, pues como muchos youtubers y yo,
estamos intentando acercar la ciencia de un modo o de otro, con más éxito o menos éxito, a la gente, para que la gente no deje de acordarse que hay cosas más importantes que los simples panfletos diarios que nos bombardean las cabezas, ¿no? Compartían la opinión de Carl Sagan, Gentry Lee, el director de análisis de datos y planificación de la misión Viking, hombre de extraordinarias capacidades organizativas. Decidieron, como una apuesta, enfrentarse con el problema ellos mismos. Lee propuso que se formase una compañía productora dedicada a la difusión de la ciencia de un modo atractivo y accesible. En los meses siguientes se propusieron un cierto número de proyectos, pero el proyecto más interesante fue el proyecto propuesto por la KCET, la rama del Servicio Público y Radiodifusión en Los Ángeles. Se aceptó finalmente producir de modo conjunto una serie de televisión de 13 episodios orientada hacia la astronomía, pero con una perspectiva humana muy amplia, lo que os he dicho al principio. Su destinatario sería el público popular. Tenía que producir impacto desde el punto de vista visual y musical, y tenía que afectar al corazón tanto como la mente de los espectadores. Hablaron con guionistas, contrataron un productor ejecutivo y se vieron embarcados en un proyecto de 3 años llamado Cosmos, es al que vamos a hacer referencia en este tratado. En el momento de escribir estas líneas, el programa tiene un público espectador en todo el mundo estimado de 140 millones de personas, es decir, 3% de la población humana de la Tierra. Su lema es que el público es mucho más inteligente de lo que se suele suponer, que las cuestiones científicas más profundas sobre la naturaleza y el origen del mundo excitan los intereses y las pasiones de un número enorme de personas. La época actual es la encrucijada histórica para nuestra civilización y quizás nuestra especie. Sea cual fuera el camino que siguiésemos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia. Por eso es esencial para nuestra simple supervivencia que comprendamos la ciencia. Además, la ciencia es una delicia. La evolución nos ha hecho de modo que el hecho de comprender nos da placer, porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir. Acordaros, la ciencia, la historia, la literatura, el arte son todo herramientas, el pensamiento por supuesto y la filosofía son todo herramientas con las que podemos aprender si sacamos las cualidades perfectas y aprovechamos bien los conocimientos, herramientas con las que podemos ya no solo defendernos ante el adversario, sino sobrevivir. Y no hay nada más primordial para la especie humana que sobrevivir. Esta obra y serie televisiva evolucionaron conjuntamente. En cierto modo, cada una se basa en la otra. Muchas ilustraciones de este libro en concreto o de este tratado, que yo también las colgaré en los vídeos de alguna manera o buscaré las mejores diapositivas para que se puedan tener, se basan en los impresionantes montajes visuales preparados para esta serie televisiva. Pero los libros y las series televisivas tienen unos públicos algo diferentes y permiten enfoques distintos. Una de las grandes virtudes de un libro que permite al lector volver repetidamente a los pasajes oscuros y difíciles, como yo os digo, volver atrás para asentar conocimientos. Esta posibilidad no se ha hecho real en la televisión. Hace que poco a poco, con el desarrollo de la tecnología y los discos y las cintas de vídeo, ahora los CDs, etcétera, o incluso DVDs, se puede retroceder, pero en los años 80 era prácticamente imposible porque no había vídeos. O sea, no es que no hubiera vídeos, es que se empezaron a fabricar muy tarde. El autor, al elegir el alcance y profundidad de sus temas, dispone de mucha mayor libertad cuando describe un capítulo o un libro, cuando se elabora los 58 minutos con 30 segundos que digamos que es lo que tiene el programa de televisión. Este libro trata y este tema trata muchos temas con mayor profundidad que la propia serie de televisión. Por eso siempre es mejor atenerse al libro. Yo os voy a citar literalmente lo que dice Carl Sagan de cada cosa.
Hay temas discutidos en el libro que no se tratan en la serie televisiva y viceversa. Cuando escribía estas líneas, Carl Sagan no estaba seguro de que sobreviviera a los rigores del montaje televisivo de la serie, de dibujos basados en autores como Tenniel, Alicia y sus amigos de ambiente de alta y baja gravedad. Me encanta haber podido escoger aquí estas preciosas ilustraciones de Brown y la discusión que las acompaña. En cambio, aquí hay representaciones explícitas del calendario cósmico en el que aparece esta serie televisiva, en parte porque el calendario cósmico se discute ya en la obra de los dragones del Edén. Tampoco Carl Sagan ha querido tratar aquí muy detalladamente la vida de Robert Goddard, porque le dedicó un capítulo en El cerebro de Broca, que es otro libro que escribió, pero cada episodio de la serie televisiva sigue con bastante fidelidad el correspondiente capítulo de esta obra. A Carl Sagan le gustaba imaginar que el placer proporcionado de una obra aumentará gracias a las referencias que da sobre otra. En algunos casos y por razones de claridad, se ha presentado una idea más de una vez, al principio de un modo superficial y luego con mayor profundidad y en sucesivas ocasiones. Esto sucede, por ejemplo, en la introducción a los objetos cósmicos del capítulo 1, que luego son examinados de un modo más detallado, o en la discusión de mutaciones de las enzimas y los ácidos nucleicos del capítulo 2, que luego evidentemente se irán desarrollando. Unos pocos conceptos se han presentado sin tener en cuenta el orden histórico. Por ejemplo, las ideas de los antiguos científicos griegos aparecen en el capítulo 7, bastante después de la discusión que se tuvieron con los guionistas, pero creo que la mejor manera de apreciar a los griegos es ver primero en qué estuvieron a un tris de conseguir. Evidentemente la ciencia es inseparable del resto de la aventura humana, por lo tanto no puede discutirse si entrar en contacto a veces o de pasada. Otras veces es un choque frontal, con cierto número de cuestiones sociales, políticas, religiosas y, como dijimos, filosóficas. La dedicación mundial a las actividades militares llega a introducirse incluso en la filmación de una serie televisiva dedicada a la ciencia. Cuando se simulaba la exploración a Marte en el desierto de Mojave con una versión a escala real del vehículo de aterrizaje Viking, continuamente se veían interrumpidos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que llevaba a cabo vuelos de bombardeo en el cercano campo de pruebas. En Alejandría, Egipto, cada mañana de 9 a 11, su hotel se convertía en el objetivo de prácticas de hostigamiento de la Fuerza Aérea egipcia. En Samos, Grecia, hasta el último momento no les daban permiso para filmar en ningún tipo de la isla debido a unas maniobras de la OTAN y una construcción bajo tierra en las laderas de las montañas de unas madrigueras destinadas claramente a emplazamientos de artillería y tanques. En Checoslovaquia, la utilización de walkie-talkies para organizar apoyo logístico en la filmación de una carrera rural atrajo la atención de un caza de Fuerza Aérea checa y se puso a dar vueltas sobre los científicos y divulgadores y periodistas hasta que pudieron convencerle en checo de que no estaban perpetrando ninguna amenaza, ni eran terroristas, ni nada de eso. O sea, fijaros a todo lo que se tuvieron que enfrentar. En fin, la esencia de la ciencia, y en esta introducción, es que se autocorrige. Nuevos resultados experimentales, nuevas ideas están resolviendo continuamente viejos misterios. Por ejemplo, en el capítulo 9 hablaremos del Sol. El Sol que aparece estar generando un número demasiado pequeño de neutrinos, unas partículas muy difíciles de captar, y allí se repasan algunas de las explicaciones propuestas. En fin, básicamente espero que esto sea un apasionante nuevo comienzo para vosotros, y ya mañana, sin más dilación, empezaremos con lo que le llaman En la orilla del océano cósmico, que sería el primer capítulo de toda esta larga serie de el famoso tratado de Carl Sagan sobre la cosmología, la ciencia, etcétera, y el cosmos como tal, de esta serie de los años 80, que espero que os guste. Como siempre, agradeceros la atención prestada y espero que sigáis fielmente el canal, porque será interesante que podamos conocer todo lo que este científico o divulgador científico, periodista científico nos acercó en aquellos años, hoy tristemente desaparecido.
Y bueno, pues confiemos en que haya más gente que quiera continuar su obra. Un saludito, no olvidéis darle al like si os ha gustado este contenido, suscribiros y por favor ayudarme a crecer en el canal para que podamos seguir realizando documentales con gran valor cultural. Muchas gracias.